El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias a través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias con el apoyo de la BOA, una fuente de información confiable. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. En Ecuador, el presidente de la Asamblea considera peligroso sancionar a canciller por impasse con México. Cuba confirma 110 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas en 2023. Ex jefe de la policía hondureña es condenado a 19 años de cárcel en Estados Unidos por distribución de cocaína. En Guatemala, fiscal general pide a Corte Constitucional aval para investigar al presidente Arévalo. Corte ratifica orden mordaza a Trump tras condena por pagos para ocultar información perjudicial. En Estados Unidos, 14 detenidos en operación contra el tráfico de personas en convención de cómics. Sheinbaum ve opinión intervencionista de la OEA decir que en Venezuela ganó la oposición. Maduro alista 2 cárceles de máxima seguridad para quienes se manifiestan contra su reelección. La Iglesia de Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos, con el pastor Federico Santiago, predicando una palabra buena de parte de Dios, le invita todos los domingos a las 10 de la mañana a un culto evangelístico de gloria y poder. Nuestro templo está ubicado en el 756 de McDonald Avenue, en Brooklyn, New York. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámanos al 718-216-6218. Todos están cordialmente invitados. Aquí están las noticias. Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, adelantó este 1 de agosto que alista 2 cárceles de máxima seguridad para albergar manifestantes detenidos durante las protestas que estallaron después de su cuestionada reelección. Estoy preparando 2 cárceles que debo tener listas en 15 días. Ya están reparándose, dijo Nicolás Maduro en un acto transmitido por el canal estatal BTV. Todos los guarimberos, los manifestantes, van para Tocorón y Tocuyito, cárceles de máxima seguridad, agregó en relación a 2 penales que estuvieron por años bajo control de bandas criminales hasta que fueron ocupados por la fuerza del orden en 2023. Tocorón, por ejemplo, servía de centro de operaciones de la temida banda Tren de Aragua. Más de 1,000 personas fueron detenidas desde que estallaron las protestas en contra de la reelección de Maduro, que la oposición talló de fraudulenta. Tenemos más de 1,200 capturados y estamos buscando a 1,000 más, y los vamos a agarrar a toditos, porque a ellos los entrenaron en Estados Unidos, en Texas, en Colombia, en Perú y en Chile, lanzó el presidente, bajo fuerte presión internacional por más transparencia en el escrutinio. Maduro se refiere a los manifestantes como terroristas, delincuentes y miembros de bandas de nueva generación, que comparó con las pandillas en Haití y las maras centroamericanas. Querían convertir a Venezuela en otro Haití, señaló el mandatario. Hay mucho camino que hacer, que vayan a hacer carreteras, añadió sobre la supuesta reeducación que se implementará en estos penales. Adriana Núñez Rabascal tiene más. Consternados, exigiendo noticias de sus seres queridos. Así se muestran familiares de quienes han sido arrestados en las últimas horas por protestar o estar cerca de una de las movilizaciones que denuncia fraude electoral. Alejandra Bernabel clama por saber qué pasó con su hermano, detenido cuando intentaba escapar de la represión. Impotencia lo que tengo, que más quisiera que me dieran a mi hermano e irme de este país. Como venezolana lo digo, quiero irme de este país. No aguanto más. Ya, así no se puede, señores, no se puede. No eran niñas que estaban protestando porque no conocen nada de protesta, simplemente salieron a buscar el teléfono al trabajo de una de las hermanas. Da dolor, yo soy venezolana, yo estuve 5 años fuera en el extranjero, regresé, pero esto da dolor ver a Venezuela
¿Hasta cuándo? También tenemos reportes de personas que los funcionarios han ido hasta sus casas para detenerlos. El oficialismo ha calificado las protestas como actos vandálicos, desestabilizadores y terroristas, y acusa a la líder opositora María Corina Machado y al presidencial Edmundo González de ser responsables de lo que califica como violencia en las calles. Si me preguntan mi opinión como ciudadano, te digo, esa gente tiene que estar bajo la reja, detrás de la reja. Machado y González no han tenido actos públicos en las últimas horas. En sus redes sociales agradecieron a los países de la OEA que apoyaron una resolución que buscaba la publicación de todas las actas de los comicios, pero que fracasó por no tener los votos necesarios. Este jueves, Brasil asumió el manejo de la Embajada de Argentina en Caracas, luego de que la delegación de Buenos Aires fuera expulsada del país. En esa sede diplomática permanecen refugiados 6 colaboradores de Machado, a quienes les han cortado la electricidad por horas. Mientras el malestar de los opositores persiste, Maduro solicitó una llamada telefónica con su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva para enfrentar este panorama, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters. Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, emitió un comunicado en el que asegura que Washington concluye con base en pruebas abrumadoras que el opositor Edmundo González fue el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Las autoridades electorales venezolanas anunciaron el pasado domingo que con un 80% escrutado, el ganador había sido, con un 51,2% de los votos, Nicolás Maduro. Y desde entonces no han previsto un escrutinio completo, lo que suscitó las sospechas de fraude de Estados Unidos, que había mostrado cautela hasta conocer los datos pormenorizados por mesa electoral que Caracas no ha provisto. Caracas. Varios países de la región están haciendo esfuerzos diplomáticos para persuadir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de que libere las actas de votación de las elecciones en las que fue declarado ganador, pese a las quejas de la oposición que reclama la victoria para sí, y a los cada vez más extensos reclamos que se haga una revisión independiente de los resultados, informaron funcionarios de Brasil y México. Las gestiones diplomáticas se están manejando entre funcionarios de los gobiernos de Brasil, Colombia y México, que han estado en contacto permanente con la administración de Maduro para convencerle de que deben hacer públicos los datos de la votación del domingo y debe permitirse una verificación imparcial. Así lo indicó un integrante de la administración brasileña. El funcionario brasileño apuntó que la única vía que podría despejar las dudas sobre las elecciones en las que Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral es que Venezuela muestre en detalle los resultados de la votación. Otro funcionario mexicano confirmó que los 3 gobiernos han abordado el tema con Venezuela, pero no dio más detalles. Los 3 países enviaron un comunicado conjunto en el que, sin hacer referencia a los esfuerzos diplomáticos desarrollados, apelan de nuevo a que se den a conocer públicamente los datos desglosados por la mesa de votación. Y en Colombia, las autoridades prevén reforzar la seguridad en los pasos fronterizos con Venezuela en respuesta a la crisis de orden público en su país vecino. En ese momento pues no ha pasado nada y se mantienen obviamente los debidos controles en el sector fronterizo. Aunque el escenario es de tranquilidad en los más de 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante Francisco Cubides, apuntó en diálogo con La Voz de América que reforzarán la presencia militar en la frontera con un plan de contingencia ante posibles migraciones masivas. Hay un número amplio de miembros de la fuerza pública, desde La Guajira hasta el sector de Guainía, allá en San Felipe. Así que es una combinación de capacidades de ejército, de policía, de armada. Son más de 1.000 hombres puntualmente en los puntos que están definidos como pasos legales. Para el experto en seguridad Néstor Rosanía, las autoridades colombianas no deben bajar la guardia. Tenemos monitoreados más de 17 grupos armados que están en esa zona de frontera. Y lo tercero, las estructuras del crimen organizado, estilo Tren de Aragua. La población venezolana en Colombia anhela un cambio de gobierno en su país. Es fuerte. Yo tengo familia allá y están asustados sobre eso, lo que está pasando allá en Venezuela.
Según las conclusiones del Consejo de Seguridad realizado esta semana por las autoridades en Cúcuta, a la región fronteriza llegarán 8 pelotones del ejército a reforzar la seguridad. Yair Díaz, Bogotá. Ciudad de México. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, tildó de opinión intervencionista la postura de la Organización de Estados Americanos, OEA, que defiende que ese país se impuso a la oposición a Nicolás Maduro, declarado como ganador por el Consejo Nacional Electoral. La OEA ha tenido un papel más intervencionismo que de coordinación, señaló Sheinbaum, quien se mostró de acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en criticar que esta organización no actúe igual en otros casos a su juicio similares. La presidenta electa expresó que lo más importante es la autodeterminación del pueblo de Venezuela e insistió en la importancia de que haya transparencia en cuanto a los resultados de la elección. Ya es la opinión intervencionista decir que ganó la oposición en Venezuela. ¿Con base en qué? Entonces es muy importante, primero, la autodeterminación de los pueblos, particularmente en este caso de Venezuela, y que sea muy claro para todos los venezolanos cómo se resolvió, expuso. Sheinbaum alabó el anuncio de López Obrador, quien anticipó por la mañana una reunión virtual con los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quienes para la presidenta electa juegan un papel muy, pero muy importante. Los Ángeles. El fiscal general del estado de California dijo que una operación contra el tráfico de personas llevada a cabo en la popular convención de cómics, conocida como Comic-Con, en San Diego, California, la semana pasada, dio como resultado 14 arrestos y la recuperación de 10 víctimas del tráfico sexual. En un comunicado, Rod Bonta dijo que la operación conjunta entre su oficina y el grupo de trabajo contra el tráfico de personas de San Diego estaba dirigida a los compradores de sexo que utilizan la popular convención para buscar víctimas potenciales. La convención anual está dedicada a todo lo relacionado con los cómics y los libros de cómics, incluyendo arte, películas, videojuegos y otros medios. Los organizadores dijeron que el evento de este año en San Diego atrajo a unas 135,000 personas. En la declaración, Bonta dijo que los traficantes sexuales se aprovechan de estos eventos a gran escala para explotar a las víctimas potenciales. La oficina del fiscal general dijo que su operación estaba dirigida a los compradores de sexo y se centró en recuperar a las víctimas potenciales y detener a los traficantes. Como parte de la operación, el personal de las fuerzas del orden trabajó encubierto, haciéndose pasar por compradores de sexo para identificar y contactar a las víctimas potenciales de la trata y arrestar a sus traficantes. El personal de las fuerzas del orden encubierto también publicó anuncios encubiertos solicitando sexo para arrestar a los compradores de este. Como resultado de la operación de 3 días, 14 compradores de sexo fueron arrestados, 9 víctimas potenciales adultas de la trata sexual fueron recuperadas, además de un joven de 16 años. Según la declaración, los servicios de apoyo de bienestar infantil y los defensores de los servicios de apoyo a los jóvenes estuvieron en el lugar según fuera necesario. La oficina del fiscal general de California dijo que el departamento del sheriff de San Diego, el departamento de policía y el servicio de investigación criminal naval estaban entre los socios del grupo de trabajo sobre la trata de personas. San Antonio, Texas. La batalla legal del estado de Texas contra la administración del presidente Joe Biden en torno a las boyas instaladas en el Río Grande, en la frontera sur de Estados Unidos, promete continuar a pesar de que el paso de migrantes por la frontera ha disminuido a cifras del anterior gobierno. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ha celebrado el fallo del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito que dictaminó la noche de ayer que la barrera flotante que su gobierno instaló en el Río Grande en julio del año pasado puede permanecer en pie. Luchamos para mantener estas barreras en el agua y con la decisión del Quinto Circuito, ahí es exactamente donde permanecerán. Esta lucha está lejos de terminar, sentenció Abbott en un comunicado. La decisión del tribunal anula el fallo previo emitido por un panel de 3 jueces del citado tribunal y la orden del magistrado David Ezra,
emitida el pasado 6 de septiembre para que el Estado retire el tramo de boyas instalado. Esta sería la primera victoria legal de Texas con la instalación de la barrera flotante, tras la demanda impuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que solicita el retiro de las boyas bajo el argumento de que éstas constituyen una obstrucción a la capacidad navegable del Río Grande, el Río Bravo en México. Por su parte, el gobierno de Texas ha defendido la instalación de la barrera flotante con el argumento de que se vio obligado a tomar medidas por su propia cuenta para defender de su invasión de migrantes, dado que la Casa Blanca no tomó medidas para asegurar la frontera. El líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, compareció hoy ante una corte federal de El Paso, Texas. ¿Cómo ha transcurrido la audiencia y qué sigue de aquí en adelante? Ismael El Mayo Zambada enfrenta cargos penales por narcotráfico en varios estados de la Unión Americana y se le considera uno de los narcotraficantes más poderosos y longevos de México, porque se le atribuye la creación del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más grandes y sofisticadas del mundo. Sin embargo, el gobierno de México aún no sabe cómo ocurrió su arresto en Estados Unidos. Estamos solicitando que informen. Ya nosotros tenemos algo de información, pero queremos que ellos nos informen si fue un acuerdo. Todavía no tiene pues la certeza, tener todo, no se tienen todos los elementos. El cártel de Sinaloa ha demostrado ser resiliente, ha sabido adaptarse rápidamente a la captura o muerte de sus líderes. Ahora, figuras clave dentro del cártel o incluso miembros de la familia de Zambada podrían asumir el liderazgo, manteniendo la estructura y operaciones de la organización. Tiene que haber una sucesión donde posiblemente los hijos sean quienes ocupen su lugar. El arresto del Mayo Zambada es un evento que ya comienza a definir los movimientos estratégicos y militares del gobierno mexicano en Sinaloa. El primer efecto de la captura de Ismael El Mayo Zambada ya lo estamos viendo y es el reforzamiento militar, es el envío de tropas especiales a Sinaloa, esto de manera preventiva para evitar cualquier situación de violencia que pudiera surgir. Zambada será juzgado en Estados Unidos por una serie de graves delitos. Entre los cargos que enfrentará se encuentran conspiración por traficar cocaína y marihuana, conspiración para lavado de dinero y posesión ilegal de armas de fuego y asesinato. Miguel Ángel Boiso, Ciudad de México. Nueva York. Una corte de apelaciones de Nueva York negó la solicitud de Donald Trump de eliminar la orden Mordaza en el caso penal donde se le acusa de haber pagado para ocultar información perjudicial, rechazando el argumento del expresidente republicano de que su condena, emitida en mayo, constituye un cambio de circunstancias que justifica el retiro de las restricciones. Un panel de 5 jueces de la Corte Intermedia de Apelaciones del Estado decidió que el juez que presidió el juicio, Juan Merchan, estuvo en lo correcto al extender parte de la orden Mordaza hasta que Trump sea sentenciado, escribiendo que la justa administración de justicia necesariamente incluye la sentencia. La decisión se tomó un día después de que los abogados de Donald Trump intentaron presentar documentos donde se solicita a la Corte de Apelaciones que levante de inmediato la orden Mordaza. Dado que la decisión era inminente, la Corte rechazó la presentación de documentos en el que se calificó las restricciones como un obstáculo inconstitucional y que interfiere con la elección a la libertad de expresión de Donald Trump. Ciudad de Guatemala. La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, solicitó a la Corte de Constitucionalidad que le permita encausar penalmente al presidente Bernardo Arévalo de León porque supuestamente toma medidas políticas y financieras contra la institución que dirige. Porras también cree que, con las críticas que Arévalo y otros funcionarios del gobierno hacen de su gestión, promueve la violencia contra ella y funcionarios de su institución y atentados contra su integridad física y contra su vida. Sin embargo, no hay reportes de que algo como esto hubiese ocurrido. La fiscal formó un grupo de guardias armados para presuntamente protegerla a ella y a la institución. La nueva acción de Porras se da luego de que el gobierno denunciaran que la Fiscalía secuestró el padrón electoral con los datos sensibles de casi 10 millones de guatemaltecos aptos para votar y que incluye nombre, dirección y número telefónico y filiación política.
La fiscal y varios de sus trabajadores mantienen una afrenta constante contra Arévalo y su gobierno, que comenzó desde el momento en que fue reconocido como uno de los dos candidatos que se disputarían la presidencia en 2023 y que finalmente ganó Arévalo en las elecciones. Desde entonces, la Fiscalía ha allanado sedes electorales, presentado solicitudes de retiro de inmunidad a magistrados electorales y al mismo presidente, así como acciones contra miembros del partido político Movimiento Sevilla, con el que Arévalo de León ganó la presidencia. También ha emprendido acciones contra trabajadores electorales y unos 150,000 ciudadanos que participaron en las mesas electorales, recibiendo, resguardando y contando los votos por diversas acusaciones, entre ellas un supuesto fraude. Noticias desde San Salvador, ahora con Neri Mabel Reyes. El presidente salvadoreño Nayib Bukele no dudó en calificar el resultado de las elecciones en Venezuela como un fraude y aseguró que su país no restablecerá relaciones diplomáticas con la nación suramericana, provocando la respuesta del canciller venezolano Iván Gil, que utilizó la red social X para responder al mandatario salvadoreño. Presidente fascista y corrupto, nosotros no queremos relacionarnos con un delincuente como tú, que solo buscó a Venezuela para intentar enriquecerse con nuestro petróleo, escribió el jefe de la diplomacia venezolana. En tanto, en El Salvador, el ex candidato presidencial del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, Manuel Flores, afirmó que felicitaron a Nicolás Maduro por el triunfo electoral y afirma que fue una decisión del pueblo venezolano. Y los venezolanos votaron y decidieron su futuro. Se llama autodeterminación. Mientras tanto, un grupo de venezolanos que residen en El Salvador presentaron una petición a la Organización de las Naciones Unidas solicitando que el organismo tome acción frente a lo que consideran la falta de transparencia en los resultados electorales. Jocelyn Molina destaca. Recordamos a la ONU que a través de las soluciones y acuerdos internacionales tienen el acuerdo de intervenir en situaciones donde vulneran los derechos humanos. Los venezolanos radicados en El Salvador dijeron que se suman al descontento de sus connacionales en distintos países y advierten que es urgente que la comunidad internacional vigile lo que consideran son irregularidades en el resultado que emitió la autoridad electoral para proclamar el triunfo de Nicolás Maduro. Nerima del Reyes, San Salvador. Nueva York. El exdirector de la Policía Nacional de Honduras fue condenado en Nueva York a 19 años de prisión tras declararse culpable de participar en una conjura para proteger cargamento de cocaína con destino a Estados Unidos. Juan Carlos Bonilla Valladares, de 64 años, más conocido como El Tigre, fungió como agente de la Policía Nacional de Honduras durante décadas antes de convertirse en su director durante un año en 2012. Ascendió al poder al permitir el tráfico de cocaína a gran escala y utilizando la violencia para proteger el tráfico de drogas, dijeron los fiscales en un escrito previo a la sentencia. Habían pedido que fuera condenado a 30 años de prisión. La sentencia dictada en una corte federal de Manhattan fue anunciada por el juez Kevin Castell. En un oficio de la defensa, el abogado Donald Bohelman solicitó una pena de 10 años de prisión para el exjefe de la policía hondureña. Alegó que Bonilla no siempre estuvo involucrado en actividades ilegales y aunque admitió su culpabilidad en una conjura de narcotráfico, niega rotundamente su involucramiento en ningún asesinato. De vez en cuando estuvo involucrado en el contrabando de drogas ilegales. En realidad, la mayor parte del tiempo hizo un buen trabajo al servicio de su país. Era un hombre muy talentoso que vivió una desafortunada doble vida, dijo Bohelman. Según Bohelman, Bonilla sufre problemas de salud y será un hombre marcado si sobrevive al encarcelamiento y es devuelto a Honduras. La Habana. El gobierno de Cuba confirmó que un total de 110 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en el 2023. La cifra fue dada a conocer por el oficialista Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género y solo recoge aquellos casos que fueron juzgados durante el año pasado y en los que la víctima tenía más de 15 años. En la estadística se separa los asesinatos procesados por los tribunales por motivos de género, 60 de aquellos que, pese a que fueron cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas, no fueron juzgados con ese agravante, 50. En la isla no está tipificado el delito de feminicidio. De tal forma, Cuba cerró 2023 con una tasa de 2,16 feminicidio por cada 100.000 mujeres.
Como referencia, el índice cubano es el sexto más alto de toda América Latina y el Caribe, si se compara con los registros de asesinatos machistas del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de 2022, último año disponible. El dato oficial de 2023 es además mayor que los 88 feminicidios registrados por las plataformas feministas independientes Yo Sí Te Creo y Alas Tensas ese mismo año. Quito. El presidente de la Asamblea de Ecuador, Henry Kronfle, cuestionó la iniciativa legislativa que pretende destituir a la canciller ecuatoriana como responsable de la irrupción de la policía en la Embajada de México en abril, de cara al proceso que ambos países ventilan en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por ese incidente. El presidente de la Asamblea de Ecuador, Henry Kronfle, aseguró que sería peligroso sancionar a la canciller Gabriela Sommerfeld en el órgano legislativo mediante un juicio político que podría terminar con su destitución, porque ello debilitaría la posición de este país en el juicio que le planteó México en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El juicio político que se ventila en la Asamblea Nacional es impulsado por la Revolución Ciudadana, liderada por el expresidente Rafael Correa, que ha acusado a Sommerfeld de ser la responsable de la irrupción de efectivos policiales a la Embajada de México en Quito el 5 de abril pasado para capturar al exvicepresidente Jorge Glass, a quien México le había concedido el asilo poco antes de su detención. Tras la irrupción, México rompió relaciones con Ecuador y lo denunció ante la Corte de Justicia de La Haya, pero el gobierno ecuatoriano contrademandó, aduciendo que ese país dio protección a esa persona sentenciada y requerida por la justicia ecuatoriana. En declaraciones, Kronfle dijo que el proceso que se puede entender que Ecuador le puso una sanción a la canciller Gabriela Sommerfeld previo al juicio en la Corte Internacional. Hacemos un llamado a que se maneje las cosas con mucho cuidado y con mucha prudencia, expresó Kronfle. Dijo también que primero se debe pensar en la defensa del país, pero no dio detalles sobre qué consecuencias podría tener ante la Corte de Justicia de La Haya una eventual destitución de Sommerfeld. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago, Viviana Isabel Herrera y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.